Como veis aquí en las imágenes, estamos sobrevolando un poco la zona para tener planos de ubicación y grabamos también un poco el hotel por fuera porque es importante ubicar el sitio donde se están cambiando. Hacemos algún recorrido completo desde el hotel hacia los árboles y de los árboles hacia el hotel volviendo, y básicamente se trata de hacer cuantos más planos mejor de la zona para tenerlo todo bien retratado. Con el dron hecho vamos a hacer un poco de detalles de exteriores, algún general del hotel para ubicar la pareja, igual que hemos hecho con el dron, pero esta vez desde el suelo. Y haremos un poco de detalles de la naturaleza. Me gusta poner mucho los árboles, las hojas en los montajes, como podéis ver en mis vídeos. Y aquí tenemos detalles bastante chulos de madera, alguna decoración con piedra, así que vamos a grabar un poco esto. Vamos a grabar esta parte del hotel, que es el spa. Al menos lo tenemos hecho por si lo necesitamos. Vale. También me gusta mucho la estética de los troncos de los árboles, así que vamos a retratarlo bien. Hoy, ¿cómo tenemos esto? ¿Cómo lo hacemos? Hoy básicamente empezamos con el novio a las 10:30. Sí. Tenemos una hora con él hasta las 11:30. Sí. Después a las 11:45 empezamos con la novia. Tenemos una hora con ella también. Tenemos 15 minutos para llegar en el lugar de la ceremonia. Sí. Y a la 1 empiezan a llegar los invitados. Vale, genial. Tenemos tiempo de sobras. Sí, ¿no? Vamos bien. Ahora por la mañana hemos llegado media hora antes de la hora que habíamos acordado con los novios para volar un poco el dron y hacer estos planos exteriores que acabáis de ver. Estamos aquí en la habitación, hemos abierto un poco las cortinas, las ventanas para que entre luz y hemos movido los muebles de tal manera que queden bien en el vídeo. Cuando llegue el novio empezaremos a grabar los detalles que tiene, como los gemelos, los zapatos, la americana por separado, y después ya grabaremos cómo se viste. Hola. Què tal? Hola, què has fet? El número sempre he parlat la Vanessa amb vosaltres És veritat. i això, i clar, dic, vaig a trucar-los perquè vagin amb calma. Cap problema, I home. no he volgut dir-li res a la Vanessa, passa'm el número perquè dirà, algú passa i segur que em diu que no. No, doncs això el que dèiem, no, Fidel? Sí, Vull 10 dir, minutets, clar. situa't tal i ens avises i posem. Sí, vale, sí, sí. pues ara després li dic a algú que us comenti Vale. alguna cosa i... Vale. Vale, perfecte. Fins ara. Hola, què tal? Bones. Vale, ja està, no? Vale. Els beques rellotge i la sabata. Vale. I aquí hi ha camisa, ja... Bueno, una mica... Tranqui, tranqui. A mi m'interessa aquest moviment de mans, després ja falsejarem una mica aquí. Això està bé, eh? Toma, Esto vosaltres, si no, sí, A veure, Dani, pots tornar a mirar cap allà una mica? Vale, així, concentrat, com si t'anessis a casar. Així, vale, col·loca't un pèl així, com fent així, una mica així cap amunt. Ah, no, així estaves bé, amb les dues, però amb la mà que tinguis en el nus, ah, exacte, així. I quan vulguis. Ai, 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 perfecte. Genial. Sí? Perfecte. Sí. Sí, ara si podeu amagar-vos. Sí, us podeu ficar un pèl cap allà o cap aquí? Vale. Merci. Normal, no és una cosa que feu cada dia. Sí, no. Però bueno, intento... Sí, perfecte. Anem fent l'altre. Companyia per americana, Doncs, això ho haurem de repetir 2 o 3 cops, vale? O sigui que... Ojo el xicle, no? No, tranqui, fes tu el general ara, si vols. Perfecte, així... De lo que és l'americana, eh? Com una mica així. Exacte, així. Vale, perfecte, molt bé. Vale, genial. A veure, una sonrisa ahí. Vale, perfecte. Genial, perfecte. Sense mirar a càmera, mirant cap endavant. Ah, sí, perfecte. Molt bé.
Ara fas així i mires cap a l'esquerra, cap a la finestra, vale? Vale, i quan vulguis. Tal com estaves mirant cap enfora, fas així i obres, vale? I quan vulguis. Perfecte. Perfecto. Ahora hemos salido un momento, haremos un par de fotos y un par de clips de vídeo con toda la familia del novio vestida. Y nada, hacemos este par de fotos y el par de clips de vídeo y volvemos arriba para grabar a Vanessa. Hermano, no te adelantes tanto. Hermano va per feina, corre mucho. Vale, collonut. Perfecto. Gràcies. Vale, a vosaltres. Como veis, estoy grabando con mi Sony Alpha 6500. Utilizo sobre todo en esta boda el objetivo Sony 18-105 f4 porque cuando voy solo a grabar bodas tengo que ser muy polivalente y todoterreno. Así que con este objetivo puedo hacer angulares y también puedo hacer los planos de detalle que necesito para que el vídeo quede muy cinematográfico. Después también traigo mi toquina, el angular, porque ahora, por ejemplo, que estamos solos en la habitación, voy a aprovechar para hacer un plano general con esta y no hay nada mejor para planos arquitectónicos que este objetivo. Como veis, llevo mi gimbal y también llevo el monopié. Todo lo que son detalles lo grabo con esto. El monopié sobre todo me da mucha estabilidad para hacer planos macro de muy cerca y el gimbal es para planos más generales o planos medios. Ya veréis en las imágenes cómo los voy combinando y los voy utilizando para crear esta sensación de variedad de planos y variedad narrativa. Como veis, iremos haciendo estos planos generales porque después puede ser que en el montaje me interese poner alguno de estos planos. Seguramente no los vamos a necesitar, pero ya que tenemos que esperar un poco, aprovecharemos para continuar trabajando. Sí, millor l'altre, no? Amb l'edat. Mira, Vanessa, ves-te movent, com si anessis tocant de veritat. Si no diem res, és com a autoescola, que era a la dreta. Genial. Ara mirant les sabates, a tu rollo, així, molt bé. Sí, Exacte. Sí. Molt bé, collonut. Vale, Vanessa, tu sempre amb el cap endavant, vale? Que quedarà més estètic. Si em fico aquí et molesto, jo? Un segon. Miro una mica cap a l'esquerra. Ah, sí, perfecte. Un momentito. Muy bien, fantástico. Vale, fem ram? ¿Hacemos la entrega del ramo? Sí. Quedaos en la misma posición un momento que estabais, frontal uno del otro. Ay, ay. Estamos tranquilas ahora. Ya hemos terminado la parte donde grabamos cómo se visten y ahora vamos para la ceremonia. Tenemos tiempo para llegar, prepararlo todo y empezar a grabar. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action, what we can be. Life with no distractions, we'll get away. Justo ahora ha pasado el novio, lo hemos grabado y estaremos pendientes ahora de la novia que viene. Now looking back, eyes on the freeway, Bonnie and Clyde.
A classic cliche, we're on the run. This is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss now. I'm done living life with the lights up, done with my own doubts. Be free. Ya estamos de la ceremonia, entonces ahora he desconectado la grabadora, he parado la cámara, la segunda cámara colocada en el trípode y nos estamos preparando para la salida de los novios. Como habéis podido ver en la ceremonia, se trata de hacer cuanto más planos mejor. Tienes que empezar con planos generales para después ir a detalles y a planos más cortos de la pareja cuando sonríen, se abrazan, se cogen de la mano mientras el familiar o el amigo está hablando. Porque en ese momento es cuando la pareja refleja emociones y nos interesa eso. Al principio, cuando habla la que oficia la ceremonia, no es muy emocional, entonces aprovechamos para hacer planos generales. Planos de invitados y planos que no tienen tanta importancia a nivel emocional. Y después cuando llega el parlamento del familiar o el amigo, después sí que vamos a grabar las reacciones de la pareja. A veure, Dani, acaricia una mica el cabell així, cap enrere, a Vanessa. Ai, ai. Genial, perfecte. A veure, agafeu-se la mà i acaricieu-se-la una mica. Així, vale. Perfecte. Mira ambos, va, genial. Va, així com esteu. Això mateix, i ara us mireu una a l'altra. Ai, ai. Aquí al teatre. Quan vulguis. Vale, genial. Ah, vale, sí, sí, sí. Aquí. ¿Cómo sabes? Mira, Dani. Ajuntant fronts, sense fer-vos petó. Aquí mateix. Farem una mica del somriure, detalls del traje i tot, vale? Ho fiquem per aquí mateix. L'acció seria fer, et dic acció, fas, mires, baixes el braç i mires cap a la teva esquerra i una mica cap amunt, vale? En plan així, exacte, vale? Preparat i acció. El rellotge i mirant una mica cap a l'esquerra. Ja vam dir que aquest moment potser és el més... Sí, fem un change i... Vale, molt bé, ara gravo el somriure. Quan et diguis ja, si passem d'una cara una mica sèria a fer, i somriem una mica. No cal que sigui un ni. Ara, un segon. Va, i quan vulguis. Somrius, així una mica més, Ah, sí, perfecte. Vale, genial, genial. Molt bé, un moment, et faig l'arracada. On estarà en Dani? On estarà? Ens mireu nosaltres i feu, així. Estamos esperando a los novios, ahora están comiendo un poco porque en cuanto entren en el aperitivo no les van a dejar, van a tener que saludar a la gente, familiares, amigos, etc. Y nosotros los vamos a esperar aquí para que hagan su entrada. Momento importante, ahora es cuando van a saludar a los familiares y a los amigos, así que ahora vamos a grabar esto y después vamos a recoger lo que hemos dejado en la ceremonia.
Ya tenemos suficiente material, así que vamos a recoger y volvemos después para hacer más detalles. ¡Vamos! Aquí tenemos la grabadora que hemos utilizado durante la ceremonia. Ya lo guardaré todo en la mochila que dejaremos en la mesa del banquete, así no nos preocupamos por ella. Como veis, aquí tenéis los encuadres que hemos hecho con esta segunda cámara, que la hemos dejado en el trípode. Y bien, o sea, no está mal. Aquí tenemos la mujer que ha oficiado la ceremonia. Y después ya, cuando han empezado los parlamentos del amigo, los he encuadrado un poco a ellos también para que se vean. Voy a estabilizar al gimbal, he cambiado de óptica y vamos a hacer un poco de detalles dentro del banquete antes de que entre la gente. Como veis, es interesante siempre venir aquí cuando no hay nadie porque la pareja prepara muchos detalles importantes con los nombres de los invitados. Estos planos detalle también es importante grabarlos a 100 fotogramas por segundo si creemos que pueden ser un poco inestables. Así cuando los pongamos a cámara lenta, si los hacemos muy rápido cuando los grabamos, podremos tener un plano muy estable. Ahora os enseño lo que quiero decir. Acabamos de hacer la entrada de los novios, ha sido una entrada cortita, pero muy interesante. Y hemos grabado los detalles de cómo entregan el primer plato, la gente haciendo brindis. Me gusta tener cuantas más cosas hechas al principio mejor, porque después me puedo relajar un poco más y ser más específico en lo que grabo. El aperitivo ha durado menos de lo que me esperaba, así que toca salir ahora un momento con el dron. Tenemos este tiempo, calculo unos 5 o 10 minutos para volar del dron y captar estas imágenes que creo que serán espectaculares. Bueno, parece que ya tengo todo lo que necesito. He grabado todas las perspectivas interesantes y vamos a entrar para adentro, que parece que se están animando. Durante el banquete hay varias cosas que quería destacar. Primero vamos a hablar de la luz. Nos hemos encontrado que la luz diurna se ha mezclado con la luz halógena de los fluorescentes y las bombillas de dentro de la sala. Esto hace que tengamos que configurar muy bien el balance de color para que no tengamos problemas después en postproducción. Después, una vez tenemos la luz controlada, tenemos que estar pendientes de las primeras acciones que se van a llevar a cabo dentro de la sala. Primero de todo, la gente se va a sentar, van a servir el vino o la bebida. Y esto es una cosa que me gusta grabar porque después tenemos la capacidad de intercalar detalles de estos durante el montaje. Otra cosa que me gusta hacer ya cuando la gente tiene la bebida servida es ir mesa por mesa y pedirles que hagan un brindis. De este modo no tendremos que estar levantándonos cada 2 por 3 durante todo el banquete, pendientes de si se levantan para brindar, si se levantan para gritar, etcétera, etcétera. Lo hacemos al principio y nos olvidamos. La tercera cosa interesante de saber es que si solo va un operador de cámara a grabar, este tendrá que hacer tanto planos generales como planos detalles de todo lo que suceda. Es decir, por cada regalo tendrás que estar pendiente de hacer un plano general de la pareja con sus amigos y después ir a hacer un poco de detalles. Tendrás aproximadamente 20-30 segundos, 1 minuto como mucho, para hacer todos los planos que quieras de esa determinada acción.
Cuando sois dos cámaras es mucho más fácil, uno hace un plano general y el otro hace un plano de detalle. Y como podéis ver en las imágenes, a mí, que solo soy un solo operador de cámara, me ha tocado hacer estos planos generales y planos de detalle de manera muy dinámica y fluida. Como veis, me muevo un poco como un ninja alrededor de la pareja y por el espacio para intentar captar cuantos más planos mejor. Estos inputs son las pinceladas generales que os quiero dar sobre el banquete y ahora volvemos a entrar porque seguramente de aquí nada van a empezar el baile y tenemos que estar preparados. Cada boda funciona diferente. Hay bodas donde después del baile hay mucha gente dentro de la pista y después esta se dispersa. Hay bodas como en este caso donde al principio cuesta un poco de entrar a pista, pero después se amontona la gente ahí durante un momento determinado. Cuando pase esto segundo tenemos que empezar con planos de detalle. ¿Por qué? Porque no tendremos mucha gente alrededor y no queremos crear una imagen de que la pista está vacía. Entonces empezaremos a hacer primeros planos de la gente sonriendo, detalles de las manos, de los pies. Una vez hechos todos estos detalles, habrá algún momento en que la gente se empiece a amontonar en la pista. Y este será el momento de hacer planos generales, planos con gimbal y crear un poco de movimiento, volumen y planos de localización. Si por cualquier razón veis que la fiesta no se anima al cabo de 1 hora y media, por ejemplo, tenéis que ir con los novios o con el DJ e intentar que animen un poco a los invitados. La fiesta es súper importante. ¿Por qué? Porque es la escena con la que se cierra todo el vídeo y quiero poner unos créditos bien chulos que parezca una película y para eso necesito imágenes súper potentes. Y ya hemos terminado la boda de Vanessa y Dani, nos lo hemos pasado súper bien. Si te ha gustado el vídeo no olvides darle al like, suscribirte y activar la campanita para ver más vídeos como este. Nos vemos en el siguiente vídeo.